Falsborda. Lo conocí en 1972. Yo soy natural de Montería, la capital de un departamento que se llama Córdoba, situado en la parte norte de Colombia. Orlando había nacido en Barranquilla, una ciudad también del norte de Colombia, pero mucho más avanzada que Montería en ese momento. Orlando había nacido en una familia de presbiterianos, una familia muy estricta en sus concepciones. Había terminado su bachillerato, ingresó por un tiempo corto a la Armada de Colombia, pero por diligencias de la madre consiguió una beca en Estados Unidos para estudiar sociología. De esta manera terminó sociología, regresó de nuevo a Colombia, se empleó en los ministerios que tenían que ver con el tema agrario, que siempre fue una preocupación de Orlando. Tuvo la oportunidad de visitar algunos lugares del interior del país cercanos a Bogotá, en donde inició también sus trabajos. Orlando, con esa disciplina que había adquirido en su familia, en la universidad y en el trabajo, culminó unos trabajos muy importantes, pero también tuvieron la virtud de que Orlando empezara a darse cuenta las diferencias entre una educación, unos objetivos y unas propuestas en Norteamérica que había aprendido en Norteamérica, otras la que estaba viviendo en el interior del país y otra muy amable, sí, que él lo consideró como tal, la que se podía vivir en otros lugares de Colombia, que es un país muy diferente, de zonas muy diferenciadas, de poblaciones muy diferenciadas también, lo que nos hace un país muy particular y llamativo. Orlando, desde el principio, le llamó la atención estas diferencias, y no solamente fueron las diferencias regionales, sino también con quienes empezó a trabajar Orlando. Orlando, en el grupo de la iglesia presbiteriana, había otros intelectuales, otros profesores muy capacitados en otros temas, economía, antropología, cine, en fin, varias propuestas, y eso le fue muy útil porque pudo contar con disciplinas diferentes para tratar de entender lo que estaba pasando y lo que él quería entender. También la particularidad que fue muy cercano a un sacerdote guerrillero, el padre Camilo Torre, que de una u otra manera también compartieron anhelos, compartieron también propuestas, y junto con miembros y profesores de la Universidad Nacional, la mayor universidad pública, ¿sí?, en Colombia, todo eso empezó a darle otra formación. Y Orlando, en esa situación, empezó también a notar que era necesario tomar algunas decisiones para ver cómo se podía entender mejor la situación del país. Crearon una organización que se llamó Rosca de Investigación y Acción Social, en donde había profesionales de distintas áreas, lo que permitió también a él tener visiones mucho más amplias de la que le proporcionaba la sociología y la que le proporcionaba también el trabajo que había realizado ya con los ministerios que tenían que ver con el tema agrario. Publicó libros, publicó trabajos, hizo parte de varias organizaciones, empezó a conversar con grupos políticos de distintas ideologías,
empezó a captar todo lo que se pensaba, se decía sobre esos temas, que a la larga también me pareció importante que él estuviese y captara toda esa información que estaba adquiriendo. A Orlando siempre le preocuparon tres temas fundamentales: el tema agrario, el tema del ordenamiento territorial y esto de la investigación, acción participativa. Fueron el eje de su vida, de su trabajo intelectual. Orlando entonces, interesado en entender mucho más la problemática en Colombia, en esos años, justo en 1968, 4 años antes de conocerlo, en Colombia crearon la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue una organización muy fuerte que agrupó a muchísimos campesinos del país y establecieron una organización muy fuerte también que tuvo presencia prácticamente en todo el territorio. Orlando, que conocía poco de lo que estaba sucediendo fuera de Cundinamarca, el departamento donde él estaba trabajando, se interesó mucho, sobre todo en esos departamentos de Córdoba y Sucre, donde yo había nacido, porque allí se estaba librando con más fuerza la lucha por la tierra. Y Orlando, en compañía de, todos sus compañeros, empezaron a ver la posibilidad de trasladarse a Montería y a Córdoba y a Sucre, que queda vecino, para entender un poco cuál era el curso y hacia dónde atinaban a llegar estos temas agrarios y estas manifestaciones. De tal manera que ya en Montería, con Orlando presente, con las organizaciones campesinas establecidas, se llegó a un acuerdo. El acuerdo era que Orlando y su grupo colaborarían, ayudarían al movimiento campesino en su lucha por la tierra. Esto era un trabajo arduo, duro, por varias razones. La primera razón, lo que acordamos fue que era necesario conocer, buscar los antecedentes de las luchas agrarias en el departamento de Córdoba. Es decir, qué movimientos anteriores habían existido en estas tierras que dejaran lecciones, que dejaran algunas observaciones a tener en cuenta en la lucha por la tierra de 1972. Esta era la tarea. Y la tarea resultó complicada al principio porque por mucho que buscamos, no encontrábamos información sobre esos temas de años anteriores. La Universidad de Córdoba, que fue la primera que se estableció en el departamento, apenas tenía 10 años de funcionamiento y ni siquiera tenía todavía una institución propia, una edificación propia. No teníamos bibliotecas públicas, no teníamos periódicos diarios que estuvieran informando o señalando sobre esos temas, y mucho si había sucedido años atrás. Por mucho que buscábamos, no encontrábamos. Pero llegó un momento en que uno de los compañeros nuestros logró localizar a una anciana en un barrio pobre de Montería, con 74 años de edad, enferma, que había sido una de las protagonistas de las luchas agrarias en el departamento que se habían librado hacía ya muchos años atrás. Estábamos en ese momento en 1972 y las luchas que ellas habían emprendido, ellas y ellos habían emprendido, la habían iniciado en 1918 y continuaron hasta 1926. Así que hubo todos unos años importantes en donde tuvimos la oportunidad de conversar con ella, nos narró muchísimas cosas sobre cómo hicieron, que debieron proceder para que todo eso llegara a algún final feliz. Juana Julia, que así se llamaba,
en compañía de un italiano llamado Vicente Adamo, lograron constituir antes de 1920 dos organizaciones importantes. Una, Sociedad de Obreros y Artesanos de Montería, y la otra, Sociedad Redención de la Mujer. O sea que ambos, hombres y mujeres, tenían oportunidades de pertenecer a estas organizaciones muy importantes en la época. Crearon muchas cosas, impulsaron muchas tareas, recuperaron tierras de ese entonces, pero desafortunadamente hubo algunas maniobras que impidieron que lo llevaran a cabo y fueron detenidos y llevados presos a unas cárceles de Cartagena, que era la capital en ese entonces de las poblaciones de estos lugares. Allí, cuando permanecieron allí mucho, se pudieron dar cuenta de todo lo que había sucedido, y cuando volvieron a Montería ya era imposible continuar porque otros intereses se habían apoderado de las tierras que habían conquistado. Esta experiencia nos marcó a todos, fue importante, la recogimos muy bien, y no solamente esa, sino que buscamos otras luchas que se habían librado en el departamento y también las recogimos y las publicamos en lo que se llamó historietas gráficas de la lucha por la tierra en el departamento, que fue una experiencia importantísima. Fue hechos con dibujos, porque la mayoría de los campesinos no sabían leer ni escribir. Esas historietas gráficas fueron dibujadas por Juliano Chalarca, uno de los miembros de la organización. De esta manera pudimos empezar entonces a ver cómo debíamos seguir con estas luchas campesinas, teniendo en cuenta ya ese pasado importante que habían librado las antiguas sociedades obreras y artesanos de Montería.